Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver que el arrepentimiento genuino es evidente en el presente y en la eternidad. Estamos hablando del ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista aparece antes de que aparezca Jesús en la escena para preparar el camino de Jesús. Antes de que aparezca en su ministerio público nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista aparece para preparar la aparición de él. En los versículos anteriores, del 1 al 10, vimos que el verdadero arrepentimiento de salvación produce fruto. Es inequívoco en la vida de un creyente verdadero que produce fruto en su vida. Y es interesante que la palabra en el original, cuando Juan el Bautista les dice frutos dignos de arrepentimiento, en el original griego la palabra está en singular, igual que Pablo en Gálatas 5. ¿Recuerdan que él dice? Mas el fruto, dice, del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Es un fruto, pero es parecido a un racimo de uva, ¿no? Ha visto que uno toma un racimo grande de uva, pero tiene muchas uvitas. O también cuando descascaramos una naranja, tiene muchos gajos, ¿no? Es un fruto, pero compuesto por muchas partes. Así es la vida del creyente. El creyente da fruto y es una evidencia inequívoca de su salvación. Pero ahora en estos versículos, solamente 11 y 12, vamos a ver que el arrepentimiento genuino es evidente. ¿Cuándo? Ahora mismo, y también lo será para la eternidad. Aquí ya estamos viendo cómo los religiosos del tiempo del Señor Jesús ya están, ¿cierto?, muy molestos con Juan el Bautista, y también lo van a estar muy molestos después con Jesús, porque lo que viene predicando Jesús y lo que está predicando también ahora Juan el Bautista les excluye a ellos. Excluye el sistema religioso que estaban teniendo los fariseos y los saduceos. Por eso que van a estar constantemente atacándole a él. Juan les dice, ¿generación de qué? De víboras, ¿no? Un insulto muy fuerte. La razón es que Juan les pregunta a ellos, ¿quién les enseñó a huir de esta manera de la ira venidera? Porque el arrepentimiento que ellos estaban mostrando era un arrepentimiento falso. Los fariseos y los escribas y los religiosos de aquel tiempo querían que Juan el Bautista los bautizara, pero ellos no se querían arrepentir de sus pecados. Y esa es la típica marca de una persona que solamente es religiosa, pero no un verdadero hijo de Dios. Solamente quiere practicar un ritual religioso externo, pero internamente aún no se quiere arrepentir de sus pecados. No quiere dejar su vida pasada, no quiere dejar su maldad. Por eso que ellos estaban huyendo de la ira de Dios, pero a su manera. No estaban haciendo un arrepentimiento genuino, sino que por una falsa religión ellos todavía estaban bajo la ira de Dios. Así que en el fondo Juan el Bautista les está preguntando, ¿no están escapando de la ira de Dios al hacer esto? ¿Quién les enseñó este arrepentimiento falso? Eso no es lo verdadero. El arrepentimiento trae fruto en primer lugar, y ahora vamos a ver que es evidente, ahora en el presente y también por la eternidad. Vamos a ver entonces con la ayuda del Señor solamente estos dos versículos. Dice el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo primero que Juan dice, yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento. Es decir, este es un bautismo diferente al que va a traer el Mesías. El Mesías no va a bautizar con agua, va a bautizar, ¿cómo según el pasaje aquí? Con Espíritu Santo y con fuego. Ya vamos a ver qué significa eso. Así que el bautismo de Juan es solamente una preparación, es solamente una introducción. Él está preparando el camino a lo que va a ser el ministerio del Señor Jesucristo. Pero el que viene tras
de mí. Aquí Juan el Bautista, que según el Señor Jesucristo es el más grande de todos los hombres nacidos de mujer, así lo dijo en una ocasión el Señor. ¿Por qué Jesús consideraba tan grande a Juan, más grande que cualquiera? Lo vimos la semana pasada. Es porque él preparó el camino para su venida, para su llegada. Jesús vendría e iniciaría su iglesia. Y esto es realmente, hermanos amados, la verdadera grandeza de un creyente y de una iglesia. Preparar el camino para Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, con nuestras vidas damos un testimonio puro de Cristo al mundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando el camino para que Cristo venga a la vida de las personas. Cuando nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, les hablamos de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando el camino para que Cristo venga a sus vidas. Y esa es la grandeza desde el punto de vista de Jesús. Preparar el camino para que Cristo venga al mundo. Hablar a otros de Cristo. Contar nuestro testimonio de Cristo al mundo es la verdadera grandeza. Eso es lo que hace verdaderamente grande a una persona y a una iglesia. Hablar de Cristo. Cuyo calzado, sigue diciendo allí, no soy digno de llevar. Usualmente en ese tiempo los pies y los calzados se ensuciaban bastante, ¿no? Los caminos eran polvorientos. Los animales caminaban por todos lados y el piso era realmente algo muy sucio. Por lo tanto, cuando uno llegaba a una casa, usualmente si esa casa tenía esclavos, a usted le lavaban los pies para poder estar en esa casa y los zapatos quedaban fuera. Los zapatos eran algo que siempre estaba sucio, estaba expuesto a la inmundicia de las calles todo el tiempo. Aquí Juan dice, yo no soy digno de ni siquiera tomar sus sandalias para llevarlas. Ni siquiera habla de lavarle los pies. Yo no soy digno ni siquiera de tocar su calzado, anuncia Juan el Bautista. Por eso que Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es decir, que yo vaya desapareciendo, que yo me achique, que yo desaparezca y que él aparezca. Y esto es lo mismo para nuestras vidas, ¿no es así? Es necesario, como Juan el Bautista lo dice aquí, una verdadera humildad es aquella donde en nuestras vidas se nota la persona de Jesús. Nuestro yo va desapareciendo, sino que crece Cristo en nosotros, las actitudes de Cristo, la forma de ser de Cristo, el mensaje de Cristo, la vida de Cristo, no nosotros, como dice Pablo en Gálatas 2:20, no yo, sino Cristo en mí. Vemos aquí entonces que una característica hasta aquí de lo que es un verdadero arrepentimiento que se nota hoy en el presente es una persona que habla de Cristo a otros, es una persona que cuenta de Cristo y de su salvación a otros, que su testimonio habla de Cristo, y también la humildad. La humildad es una cualidad que debe tener todo creyente. ¿Pero qué más? Dice también el versículo, es más poderoso que yo. Jesús es superior a nosotros, es más grande que nosotros. Nosotros no podemos estar por sobre Cristo y su autoridad y su palabra. No podemos desafiar el señorío de Cristo, ¿no? Eso sería algo inconcebible. Ponernos a nosotros por sobre su palabra. Como comenta en su comentario Francisco Lacueva, él dice, para los ministros fieles de Dios es un consuelo saber que Cristo es más poderoso que ellos, pues así se puede manifestar la fuerza del Señor a través de la debilidad de ellos. Segunda a los Corintios 12, 9 y 10. ¿Qué está mostrando aquí entonces Juan al decir, Él es más poderoso que yo? Que nosotros solamente somos instrumentos, nada más que eso. Somos instrumentos. Él es el manantial. Nosotros no somos manantiales, nosotros solamente somos canales de ese manantial. Cristo es quien debe aparecer en nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos donde la gloria de Dios debe reflejarse hacia el mundo. Él es poderoso, nosotros no. Nosotros somos pequeños y débiles. Tal como Pablo. Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Así que
¿Cómo se manifiesta en un verdadero creyente que ha tenido un arrepentimiento genuino, una transformación genuina de su vida? Es una persona humilde, que su testimonio habla de Cristo. Cristo es más grande que él mismo. Y en tercer lugar, vemos aquí, él se reconoce solamente como un instrumento de Dios. Eso somos. Somos instrumentos de Dios, nada más. Él es el manantial. Nosotros solamente somos pequeños canales por donde Cristo como agua pasa a través de nosotros hacia el mundo. Sigue diciendo el versículo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza con agua, como un símbolo de lo que es la transformación de una persona a la nueva vida, tal como nosotros, ¿cierto? Cuando hemos sido bautizados en agua, eso solamente es una manifestación simbólica de lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Cuando nosotros estábamos en el agua, representa nuestra vida antigua, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando somos levantados del agua, eso simboliza ¿qué cosa? Nuestra resurrección con Cristo y nuestra nueva vida. Bueno, Juan el Bautista está haciendo eso. Está bautizando a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo ilustra públicamente con un bautismo de agua. Pero ¿quién realiza eso en lo espiritual, en lo interior? ¿Quién realiza esa transformación interior? Aquí dice que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Él es el que bautiza espiritualmente. Y esto se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Esto no es algo nuevo. Recuerdan que en una ocasión Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3 y él le tiene que explicar esto, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, permítame leérselo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren, Ezequiel capítulo 36. Ya se venía anunciando que la obra del Espíritu Santo cuando llegara el Mesías iba a ser más grande y más profunda incluso que lo que era en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hay nada como los dones del Espíritu Santo. Estos dones que capacitan al creyente para edificar el cuerpo de Cristo. No hay duda que la morada del Espíritu Santo en el creyente es un ministerio mucho más amplio y profundo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Aquí dice que Dios va a dar su Espíritu y lo pondrá dentro de los creyentes de una forma permanente. ¿Qué más dice? Y fuego, y fuego. Esto apareció literalmente en Hechos 2. Cuando llegó el Espíritu Santo y llegó en los apóstoles. ¿Recuerdan que aparecieron lenguas de fuego sobre ellos? Sobre las cabezas de los apóstoles. Así que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo de Dios y su obra en el creyente verdadero. Así que el Espíritu Santo de Dios morando en el creyente es como un fuego. Y si nosotros estudiamos la idea de fuego a través de toda la Biblia, podemos ver varias cosas, pero por lo menos quisiera mencionar tres. El fuego es devorador. El fuego empieza a quemar y avanza, y avanza, y avanza. El fuego es devorador. En segundo lugar, vemos a través de toda la Biblia que el fuego es purificador. El fuego limpia. El fuego, por ejemplo, dice la Escritura que purifica los metales. Y en tercer lugar, el fuego es iluminador. Ilumina donde hay oscuridad. Veamos algunas ideas de esto. El fuego, en primer lugar, es devorador. El creyente en su vida, por tener la presencia de Dios en el Espíritu Santo, tiene un fuego de Dios que avanza y que avanza. Piense usted en su propia vida. Probablemente todos los que estamos aquí en esta hora tenemos muchas razones para quizás no haber venido en el día de hoy. Tenemos muchas razones para caer en la lucha diaria con el pecado. Tenemos muchas razones y cosas que se oponen en nuestra vida espiritual para no seguir sirviendo a Dios, para no seguir adorando a Dios, para no orar cada día, para no abrir su palabra. Pero hay un fuego dentro de nosotros
que nos hace perseverar a pesar de todo. Caemos y nos levantamos. Pecamos, pero vamos al Señor en arrepentimiento, fe, y seguimos adelante con Dios. Hay un fuego que nos hace perseverar a pesar de todo. Y la epístola de Santiago, por ejemplo, da este ejemplo de que el fuego puede, un pequeño fuego, consumir todo un bosque, ¿cierto? Porque el fuego tiene esa capacidad de avanzar y de devorar todo por completo. Así es el fuego de Dios en la persona del Espíritu Santo que mora en el creyente. Es un fuego divino que te hace seguir adelante, perseveras, avanzas a pesar de todo. Humanamente no tenemos toda la fuerza que quisiéramos, pero Él te da una fuerza para seguir adelante y perseverar en su obra y en tu vida espiritual. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva, ¿qué cosa? El fuego del don que hay en ti. Y Pablo escribe las epístolas pastorales a dos líderes, que eran bien distintos ellos dos. Uno era Timoteo y el otro era Tito, ¿cierto? Las epístolas pastorales. Tito era muy distinto a Timoteo, ¿cierto? ¿Cómo era Tito? Tito era muy fuerte, ¿no? Era un líder con un carácter muy fuerte. Él podía ser enviado por Pablo y enfrentarse con los falsos maestros. Llegaba a las iglesias a corregir lo deficiente. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, para esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que establecieses ancianos en las ciudades, todo eso? Pero eso nunca se lo pide a Timoteo. Timoteo era bastante diferente en carácter que Tito. Vemos en las epístolas pastorales, por ejemplo, que Timoteo era un joven más bien enfermizo. ¿Recuerdan que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, bebe un poco de agua mezclada con vino por tus frecuentes enfermedades. Era un joven más bien tímido y débil para enfrentar situaciones difíciles. Por eso que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. Le recuerda a Timoteo, Timoteo, la autoridad, ¿dónde está? Está en la palabra. Por eso le dice en su última epístola, en el capítulo 4, que prediques la palabra, predica la palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús está dando su rendición de cuentas al Padre, lo que algunos le han llamado la oración sacerdotal de Juan 17? Jesús le dice al Padre, yo les he dado, ¿qué cosa? Yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra. Cuando los siervos de Dios den cuenta delante del príncipe de los pastores, la pregunta va a ser esta, ¿les diste mi palabra? Vemos diferentes tipos de líderes, diferentes tipos de carácter. Pero ¿qué es lo importante? La autoridad de Dios a través de la palabra de Dios. De hecho, incluso Pablo. A veces nosotros tenemos una imagen de Pablo que era un líder muy fuerte. ¿Es verdad eso? Pablo era un líder bastante débil. En 2 Corintios, él dice, mira, acompáñame allá. 2 Corintios capítulo 10. Pablo era valiente con la pluma y el papel. Pero en presencia, él era bastante tímido y débil. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad, es decir, esto es cierto, está diciendo, esto es verdad. Dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Cómo era el apóstol Pablo en persona? Tenía un carácter más bien débil. No era tan fuerte como nosotros pensamos. Él cuando escribía así podía ser muy duro y muy fuerte. Piense usted, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1. Pero él no se atrevía a hacer de esa manera en persona. Pero ¿qué es lo que caracteriza a todos estos creyentes y a todos nosotros? Que tenemos un fuego que, a pesar de cómo seamos, la presencia de Dios en nosotros nos ayuda a seguir adelante en nuestra vida espiritual con Cristo. Pablo, por ejemplo, no conocía la influencia de la psicología en su tiempo, ¿no? Hoy día se habla de que no se puede predicar muy largo. Pero recuerdan que Pablo predicaba largo y al punto de que uno se le dormía y se le morían porque se caía y morían del golpe. ¿Recuerdan? Eutico, en el libro de los Hechos. Pero Pablo fue y dice la Escritura que lo
resucitó. Así que este fuego, esta presencia de Dios en el creyente, va más allá del carácter natural, va más allá de nuestra fuerza humana. Es una paciencia y una perseverancia de Dios en nosotros. ¿Se fija? No es nuestra fuerza, es algo de Dios en nosotros. Y quisiera mostrarle también este pasaje, Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hasta ahí, un momento la lectura. ¿Qué está haciendo Jeremías? Está renunciando a su ministerio, ¿no? Él no quiere predicar más, porque como le pasó a muchos de los profetas del Antiguo Testamento, no tenían fruto. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista estadístico, muchos de los profetas fueron fracasados ministerialmente. No tuvieron fruto. La gente no se volvía a Dios. Ellos predicaban y no había fruto en sus ministerios. Y Jeremías está luchando y él dice, no obstante, había en mi corazón, ¿qué cosa? Como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o resistirlo y no pude. ¿Cómo es la obra, hermanos amados, de Dios en el creyente? Es un fuego que es más fuerte que nosotros. Perseveramos a pesar de todo. Es un fuego devorador que avanza, que calienta nuestro corazón a pesar de todo. En el Salmo 73 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así es esta presencia de Dios en el creyente. Es un fuego que le hace perseverar en su Dios y que va más allá de sus fuerzas. También dijimos en segundo lugar que este fuego es purificador. Es purificador. Expone la verdad y expone la falsedad. Muchas veces cuando los religiosos venían a hacerle encerronas a Jesús con preguntas difíciles, trataban de atraparlo para acusarlo, con preguntas bien pensadas, malintencionadas, terminaban peor de cómo llegaban. Porque el Señor Jesús les respondía con la verdad y esa verdad exponía su error. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba con la verdad de la palabra de Dios. El fuego de Dios es purificador. Y Jesús en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El fuego de Dios en nosotros es purificador, es transformador, y el poder de la palabra en el creyente es impresionante, es increíble. La palabra llega al creyente y le purifica, le transforma, le convence de pecado, le anima y le restaura. También en tercer lugar dijimos que el fuego ilumina, solo por tomar 3 ideas nada más del fuego. Recuerdan que esa columna de fuego que seguía al pueblo de Israel no solamente se movía en la noche para darles dirección, sino también para iluminarles, porque no había luz en el desierto de noche. El fuego ilumina. Y si hay algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros, es iluminarnos para comprender su palabra, para entender las Escrituras. Nosotros podemos ser personas muy sencillas, con pocos estudios académicos, pero leemos la palabra de Dios y la entendemos. Leemos la palabra de Dios y nos llega hasta lo profundo de nuestra alma. Pero usted puede ver a los doctores más dotados, con todos los títulos académicos que usted puede desear, no tienen a Cristo, leen la Biblia y no les llega al corazón. Pueden entender la historia, pueden entender el vocabulario, pueden comprender la situación que puede estar pasando ahí, pero el sentido espiritual no les llega. Porque eso solamente le puede ocurrir a alguien que tiene a Dios, el Espíritu Santo, morando en su interior. Y no pasa así cuando nosotros amamos a una persona. Cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué queremos? Queremos pasar tiempo con esa persona, queremos conocer a esa persona, queremos saber cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Y así es la relación también con Dios.
Nosotros queremos estar con Él y la forma para poder conocerlo y saber qué le gusta, qué no le gusta, es pasar tiempo en su palabra. Todo lo contrario de los religiosos. El religioso es entusiasta con las actividades, con los rituales o con cualquier cosa que tenga un fin religioso, pero no realmente con tener un tiempo con su Dios. Versículo 12 de Mateo capítulo 3 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El versículo 11 habla de las evidencias de un verdadero creyente en su arrepentimiento. Un verdadero hijo de Dios que se ha arrepentido tiene todas estas cualidades. Vemos que es humilde. Se considera un instrumento de Dios. Tiene a la persona del Espíritu Santo, que mora en él como un fuego que le hace avanzar en la vida a pesar de todo. Persevera a pesar de todo. Y en este versículo 12 vemos también que este arrepentimiento se va a manifestar también en el futuro y por la eternidad. Un creyente verdadero va a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero los que no, los que realmente nunca se arrepintieron, los que solamente fueron religiosos, como los fariseos, los escribas y los saduceos, aquellos que en el día de hoy podríamos llamar creyentes que solamente son profesantes, serán separados del trigo, y dice aquí que serán puestos en un lugar de fuego que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista no lo dice, pero sin duda que Juan está hablando del infierno, del lago de fuego eterno. Dice el versículo 12, su aventador está en su mano. Nuevamente Juan ocupa estas terminologías del campo, ¿no? ¿Qué es un aventador? O un bieldo. Es como un tenedor grande, ¿cierto? Donde se tiraba el trigo hacia arriba, se trillaba y se iba separando de la paja seca. Se va separando de la cizaña seca, quedando solamente el trigo. Porque el viento no se puede llevar al trigo. El trigo va cayendo al piso, va cayendo en la era. Ya vamos a ver lo que es una era. El mundo es un lugar lleno de trigo y de cizaña. Eso es lo que hemos visto también y esperamos llegar al capítulo 13 de Mateo, donde Jesús explica la parábola del trigo y de la cizaña. Básicamente dice que Dios viene y planta a un hijo de Dios, a alguien que es trigo, ¿y quién viene después de inmediato? El enemigo, y planta una cizaña. Y van creciendo juntos. ¿Cuándo se nota cuando algo es trigo y cuando son cizaña? Porque cuando están verdes son igualitos. ¿No? Uno no puede distinguir el trigo de la cizaña. El trigo cuando es maduro, ¿qué le pasa? Se dobla, ¿cierto? Porque tiene un peso de su fruto. Pero la cizaña se mantiene erguida, se mantiene de pie, porque no tiene fruto. Jesús entonces es como este granjero que con un bieldo o con un aventador refinará todo su campo para separar su trigo, su fruto, los que dan fruto, los que son suyos, y limpiará su era. Así es lo que va a hacer el Señor. El Señor va a separar al trigo de la cizaña. El campo es el mundo. ¿Recuerdan que así lo dijo en la parábola del sembrador? Y la era, estuve investigando qué era, yo asumí que simplemente era un campo, pero no, es más que eso. Quizá algunos de ustedes saben, la era es un lugar circular, de piedra, ¿cierto? Donde se va colocando allí el cereal, con todo lo que contiene. Y con el aventador se va separando y se va lanzando hacia arriba el trigo y va cayendo el grano abajo y el resto se lo va llevando el viento. Se va trillando el cereal para separar la paja del trigo, para separar la cizaña del trigo. Y dice además el versículo, y recogerá su trigo en el granero. Los que realmente se han arrepentido, los que realmente son hijos de Dios, dan una evidencia en el día de hoy y en el día futuro, Dios también tomará a sus hijos como su trigo y lo que es la paja seca, la cizaña, los profesantes, los religiosos, los incrédulos, quedarán allí aparte. ¿Y qué les pasará a ellos? Dice el versículo, y quemará la paja en fuego. Los que no creen serán condenados.
Este fuego es diferente al fuego del versículo 11. Este es un fuego de destrucción. Es un fuego de dolor, de castigo. Es el fuego del infierno, no hay duda, porque dice que es un fuego que nunca se apagará. Así termina diciendo el versículo 12, que nunca se apagará. Este castigo es para los incrédulos. Dice que es un fuego que nunca se apagará. Es una evidente referencia al lago de fuego. Nosotros quisiéramos creer que este lugar de condenación eterna va a tener un fin, va a tener un punto donde Dios en su misericordia va a destruir las almas. Hay una teoría que así lo dice, la aniquilación del alma, para que estos seres humanos no sufran por la eternidad. Quisiéramos creer eso, pero dice constantemente la Escritura que es un fuego que nunca se apaga. Es una condenación eterna, la que recibirán aquellos que rechacen al Hijo de Dios. Y de eso habla el Evangelio de Mateo. Habla de un rey que ha venido, pero es un rey que va a ser rechazado. Es un rey que vuelve al Padre, pero que un día volverá para juzgar. ¿Ha recibido a este rey? ¿Ha recibido al Señor Jesucristo que ha venido para salvar? ¿Que ha venido para llevar su culpa de pecado? Si ya lo ha hecho, pregúntese si su arrepentimiento ha sido genuino, si su arrepentimiento es evidente en el presente. Aquí notamos en estos versículos 11 y 12 que el arrepentimiento genuino se nota en el presente. Vimos las cualidades y se va a notar también después en la eternidad. ¿Por qué decimos en la eternidad? Porque muchas personas que quizás hemos conocido los tenemos por creyentes, por hijos de Dios. Pero un día, en Mateo capítulo 7 también dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí. Muchas personas que quizás nosotros pensamos que son creyentes, y en el día del juicio vamos a ver que no lo son. Por eso, hermanos amados, que es tan importante que nuestro testimonio de Cristo sea incesante a los demás, sea claro. Oremos por aquellas personas que están rechazando a Cristo. Hasta el último momento Dios da oportunidad. Dios es un Dios de gracia, de perdón, de misericordia. Él es un Dios que quiere salvar. Por sobre todas las cosas, es un Dios que quiere salvar y perdonar. Por la gracia de Dios, aún hay tiempo. Vimos, hermanos amados, en esta tarde entonces, que el arrepentimiento genuino es evidente en el presente y en la eternidad. Agradecemos a Dios por su salvación gratuita, pero también que esto nos lleve a poder compartirla también con otros. Vamos a orar.